Bien, veíamos entonces que la escorrentía puede ser superficial, que es el agua de las precipitaciones, que no se evaporan ni se infiltran, ¿sí? Porque el agua superficial puede seguir dos caminos, como veíamos. Ella puede evaporarse antes de llegar a los cursos de aguas superficiales, o ella puede infiltrarse. Bueno, una vez que tenemos eso que escurre por el terreno, termina de nuevo en una fuente de cursos de agua, como se dice, superficiales. Una vez que el agua infiltró, se genera lo que llamamos escorrentía subsuperficial o escorrentía subterránea, que son diferentes. La subsuperficial es el agua que luego de la infiltración puede llegar de nuevo a la superficie o ir a la napa freática. O sea, sigue dos caminos la escorrentía subsuperficial. Ahora, la subterránea es el flujo del agua depositada en los niveles freáticos, ¿sí? Estos, como les decía, pueden ser temporales o pueden ser permanentes. En estos días vi que vamos a tener unos cuantos webinars con relación a este tema de aguas. Mucho se está debatiendo, pero principalmente desde el punto de vista de contaminación, que igual atañe a nuestra materia, porque si nosotros utilizamos un agua contaminada, por ejemplo, en un cultivo de lechuga, eso va directamente a la cadena alimenticia. Entonces, nosotros aparte de ir con niveles de posibilidades de mayor rendimiento, gracias al riego, también tenemos que cuidar la parte de lo que es la salud, ¿sí? Y lo que es las buenas prácticas agrícolas. Cuando hablamos de evaporación, es el agua perdida en forma de vapor de agua en el terreno adyacente a la planta o también sobre la superficie de la planta, sobre la superficie de las hojas. ¿Qué factores determinan que haya una mayor o menor evaporación? La radiación solar, la latitud, la estación del año, hora del día, nubosidad, y también esto va en función a la temperatura del aire, a la presión de vapor, al viento y a la presión atmosférica. Bueno, entonces, nosotros vamos a tener una radiación solar mayor entre diciembre, enero, febrero, y vamos a tener una radiación menor entre junio, julio y agosto. ¿Ok? Y justamente coincide con las estaciones del año, con el verano y con el invierno. ¿Sí? Mayor radiación solar en el verano, menor radiación solar en el invierno. La hora del día también va en función a la evaporación. Siempre va a ser menor en las primeras horas del día y en las últimas horas del día. Esto también, cuando ustedes estén a campo, van a ver que las aplicaciones de, vamos a decir, insumos agrícolas o defensivos agrícolas, normalmente se posicionan o temprano en el día o cuando ya no haya rocío o a la tarde, a la tardecita, cuando tenemos menos evaporación. Y ahí que lo que buscamos es que se evaporen menos las gotas que integran nuestros productos. En este caso, estamos hablando de agua sobre la superficie de las hojas,
y en el terreno adyacente. Entonces nosotros vamos a tener mayor evaporación entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, ¿sí? En consecuencia, nosotros tenemos mayor viento también normalmente en el mes de agosto en Paraguay, el mes más ventoso normalmente. Y el horario más ventoso va entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, justamente en coincidencia cuando tenemos las mayores temperaturas durante el día. Un día como hoy, al menos aquí en la localidad de Torín, cerca de Juan Eulogio Estigarribia, departamento de Caguazú, tenemos prácticamente, si vamos a nubosidad, podemos hablar de un 85% de nubosidad hoy. Eso nos da también una cierta cantidad de claridad y eso va a aumentar la radiación solar. O sea, un día como hoy no es que es cero de evaporación, ¿verdad? Está nublado, pero no significa que vamos a tener cero de evaporación. Y la temperatura del aire, ¿cómo está determinada la temperatura del aire? Estos es masa, son masas de aire. Como normalmente ustedes si leyeron el material que les envié, habla de que Paraguay tenemos normalmente lluvias convectivas. ¿Qué son las lluvias convectivas? Aquellas que se dan por el choque de masa de aire polar a masa de aire fría con masa de aire caliente. ¿Cómo se genera la masa de aire caliente? Justamente por la radiación. Se calienta la superficie del suelo y por inversión térmica la masa de aire frío es más pesada y viene a integrar la parte de la superficie terrestre y la masa de aire caliente sube porque es más liviana. Perdón, justamente sí, la masa de aire caliente es más liviana y sube por encima de la masa de aire frío. ¿Cómo se genera el viento? Justamente por el choque de estas masas de aire frío y de aire caliente. Y cómo finalmente se generan las precipitaciones por la asociación de evaporación, por la asociación del viento. El viento es el acúmulo, el choque de masa de aire frío, aire caliente y la presión atmosférica que terminan determinando eh, la probabilidad de precipitaciones en un determinado lugar. Entonces, en este apartado que estamos hablando de evaporación, esta va en función al lugar de la tierra donde estemos. ¿Ok? Por ejemplo, en el Ecuador nosotros podemos tener mayor radiación solar, pero no tenemos eh, radiación de calidad. ¿Por qué? Porque tenemos solo 5 horas de sol. En Paraguay nosotros podemos tener 8 horas de sol en el verano, 8 a 9 horas de sol. Entonces tenemos todo esto termina impactando en lo que es la evaporación y la evaporación entra dentro del balance hídrico para determinar cuánto de agua tenemos almacenado en el perfil del suelo. Otro punto es la transpiración. La transpiración es el agua que pierden las plantas y esto está dado de nuevo por otros factores. Fíjense, la evaporación indica lo que pierde la planta de su superficie. La transpiración ya tiene que ver por un proceso metabólico. ¿Ok? Entonces, la pérdida de agua de las plantas en forma de vapor se conoce como transpiración. Y esta también está influida por el viento, por la humedad, por la temperatura, por la radiación solar. ¿Sí? Y tenemos el siguiente camino. Tenemos dos tipos de transpiración a nivel vegetal. Esos son básicamente, para no complicar esto, porque ustedes dieron ampliamente esto en fisiología vegetal.
de las raíces pasan al xilema, el agua pasa al mesófilo de las hojas y estas a los estomas. Ahí se da la transpiración estomática. Aquí influyen un montón de factores, ¿ya? Esta es una de las teorías del flujo de masas a nivel de fisiología, que está fuertemente dado por procesos metabólicos donde accionan el NADPH, ¿verdad? El ácido desoxirribonucleico, perdón, el adenosín difosfato, y me corrijo, y el adenosín difosfato y el adenosín trifosfato, donde uno de los temas principales en la apertura estomática es la presencia de potasio a nivel del cultivo. Es por eso que, aparte de todos los otros procesos metabólicos donde el potasio acciona a nivel de la transpiración, es altísimamente importante. Es la que determina el cambio de iones a nivel de los estomas que posibilitan la apertura o cierre estomático. ¿Ok? Y el otro camino es el de las raíces, xilema, corteza del tallo o corteza eh, vamos a decir, de la transmisión principal de conexión a las hojas, y por la epidermis, o sea que hablamos de una transpiración cuticular. ¿Ok? Bueno, nosotros asociamos la evaporación con la transpiración cuando hablamos de vegetales. Entonces, cuando después vamos a analizar la evapotranspiración de los cultivos como una herramienta para tener el coeficiente de cultivo, que es empíricamente decir cuánto de agua necesita la planta para terminar con sus procesos metabólicos en tal y cual periodo. Entonces, si hablamos de evapotranspiración, significa aquella agua que por intermedio de la planta está formando parte del vapor de agua en la atmósfera. Y ella puede ser, cuando hablamos de transpiración, puede ser estomática o puede ser cuticular, y cuando hablamos de evaporación, puede ser de la superficie de las plantas como de la superficie del entorno cercano a las plantas, o sea, del suelo hasta donde alcanza el dosel del cultivo. Bien, y ahí me adelanté un poco a esto, pero es para que vayamos entendiendo un poco más. Cuando hablamos de uso consultivo y de evapotranspiración, ¿de qué hablamos? El uso consultivo es lo que la planta utiliza para la construcción de sus tejidos, para la construcción de meristemas de crecimiento, para la construcción de meristemas foliares, para la construcción de hojas, de tallos, de axilas, de flores, de frutos. Ese es el agua que llamamos de uso consultivo, que finalmente está formando parte de la construcción de los tejidos, y ella no se evapotranspira. ¿Por qué? Porque está integrada para cumplir las funciones básicas dentro del cultivo propiamente dicho. Ahí entonces, cuando hablamos de evapotranspiración, es la cantidad del agua que las plantas utilizan para cumplir sus funciones de transpiración, más el agua que se evapora de la superficie cercana a donde se desarrollan las plantas. ¿Ok? O sea, todo lo que es transpiración tiene que ver con metabolismo. Todo lo que es evaporación tiene que ver con superficie del vegetal y la superficie cercana al vegetal. ¿Ok? Entonces, separando eso, podemos
teóricamente definir y separar lo que es la evaporación, lo que es lo que es la transpiración y lo que termina siendo la evapotranspiración. Entonces, cuando ustedes leen el texto que habla de la clase anterior, que habla de que la evapotranspiración en la región occidental del Paraguay es mayor que la evapotranspiración de la región oriental, ¿qué significa? Que los cultivos en el Chaco necesitan mayor cantidad de agua para llegar a cumplir las funciones vitales de construcción de tejidos y de transpiración. También significa que va a evaporar mucho más la superficie aledaña a la planta en el Chaco y también van a evaporar más las hojas de ese cultivo. Por consiguiente, si nosotros miramos las vegetaciones propias del Chaco, vamos a encontrar una vegetación espinosa. ¿Qué lleva a eso? Que se reduzca la transpiración cuticular y también que se reduzca la transpiración estomática. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es necesario eso? Porque tenemos menos precipitaciones. Entonces, todo finalmente cierra lo que es nuestro ciclo hidrológico, ¿verdad? Las plantas serán lo que el agua le permite. Bien. Entonces, cuando hablamos de factores que afectan a la evapotranspiración, vamos a indicar que existen los factores hídricos, ¿sí? Que es la disponibilidad y calidad de agua. Y ahí entra a tallar el riego, el método de riego, de acuerdo al tipo de cultivo, vamos a elegir el método de riego, la eficiencia de riego, porque nosotros podemos regar, así como hablamos en soja, 6 milímetros, pero eso sería como una precipitación total. Pero ¿cuánto finalmente es la precipitación efectiva? Cuando relacionamos con la eficiencia, con el riego, hablamos ahí ya de eficiencia de riego, porque la gota de agua de riego sufre cambios también a lo largo del llegar al objetivo. Si hablamos de riego por aspersión, le afecta el viento, le afecta la temperatura, de acuerdo al tamaño de gota que sea. Si es un riego localizado, por goteo, tenemos mayor eficiencia, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes tipos de factores a nivel hídrico y el drenaje. También una vez que nosotros regamos, va a llegar un momento que el suelo puede llegar a capacidad de campo y puede llegar a saturarse. En ese caso necesitamos drenar. Y también afecta la evapotranspiración factores edáficos como propiedades físicas del suelo. Un suelo, aquí yo quiero parar y les quiero preguntar. Vamos a ver si aquí podemos abrir, dejar libre el micrófono. Les pregunto, ¿cuántos días el ser humano puede resistir sin alimentos? ¿2 meses? Esa es una mujer biónica, una mujer maravilla, entonces. Bueno, Puede ser, profe. Aproximadamente. ¿1 mes? podría ser. Podría ser 1 mes, ¿verdad? ¿Cómo? Estamos hablando sin alimentos netamente, Sin alimento más tiempo, pero o sea, sin agua es menos, siempre Bueno, menos.
Ahí justamente va. Sin agua, ¿cuánto resiste? 3 días. Ok. Una semana. Puede ser 3 días. Puede ser 3 días. Ahora, sin oxígeno. Nada. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. Segundos. A ver. Segundos. 30. El máximo ser humano que con toda la, con técnica, con capacitación, con ejercicio, que ha resistido bajo el agua, sin oxígeno, o sea, reteniendo la respiración, fue de 12 minutos. ¿Sí? Ay, hijo. 12 minutos. Entonces, vamos a poner nomás un valor. Sin alimentos, una semana. Sin agua, 3 días. Y sin oxígeno, 5 minutos, hasta que se pueda declarar una muerte cerebral. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el factor principal en el suelo para una planta? Ya que es un ser vivo similar al Homo sapiens, que necesita alimentarse, necesita también líquido y necesita también respirar. Oxígeno. ¿Correcto? Entonces, Oxígeno. cuando nosotros tenemos que cambiar conceptualmente lo que es la sequía no es falta de agua, la sequía es dificultad de respiración a nivel radicular. Y ese es un punto que normalmente, si ustedes leen textos de, no sé, sea de cualquier, dice uso y manejo de irrigación de la Embrapa. Dice principios agronómicos de irrigación. Cuando hablan de sequía, normalmente hablan de falta de agua en el perfil del suelo. Realmente lo que la planta ahí se ve afectada es por la deficiencia de agua, lo cual dificulta que se genere la respiración a nivel radicular. ¿Ok? O sea, las raíces son como las narices y parte del sistema respiratorio nuestro, y los estomas son como nuestra epidermis, como nuestros poros. Entonces, de hecho, para cambiar un concepto nosotros tenemos que hacer investigación, buscar etimológicamente el significado de las palabras. Pero si hacemos nosotros esa relación, como la planta es un ser vivo y nosotros, Homo sapiens, también somos seres vivos, vemos que sin alimentos podemos resistir más que sin agua, y sin agua podemos resistir más que sin oxígeno. Entonces, si vamos en esa relación, le quería comentar eso. ¿Por qué? Porque los factores edáficos a nivel de suelo intervienen también en la evapotranspiración. Y ahí hablamos de las propiedades físicas y químicas del suelo. Como ser textura. Cuando hablamos de textura, hablamos de suelos arenosos, limosos y arcillosos, que está determinado por la granulometría. Esto vamos a desarrollar un repaso después de edafología desde el punto de vista del riego. A mayor granulometría, mayor o menor porosidad. Eso queda como pregunta. Cuando tenemos mayor gránulos de
de suelo mayores, tenemos mayor o menor posibilidad de tener oxígeno. Después tenemos Mayor. es un punto de vista, ¿cierto? Eso tenemos que ir viendo porque cada caso es particular y no podemos decir solo a nivel de textura, porque la textura después está entrelazada con la estructura. La estructura ya viene de la génesis del suelo. La estructura es lo que llamamos de laminar, columnar, etc. Y de eso también, en eso va relacionado el movimiento del agua que hay en el suelo, no solo con relación a la porosidad. La materia orgánica, siempre en las clases de edafología nos cansamos de escuchar y también los docentes de repetir que tenemos que trabajar, generar materia orgánica. ¿Por qué? Porque la materia orgánica es la base principalmente del carbono y del nitrógeno. Pero a más de eso, la materia orgánica tiene un poder tampón de regulación del agua en el suelo, sumado a la estructura y sumado a la textura. O sea que vamos viendo, vamos juntando elementos y vamos a ver que no es algo así tan simple como decir los suelos arenosos infiltran más y los suelos arcillosos infiltran menos. Porque ese solo no podemos pensar de forma reducida, tenemos que pensar holísticamente el tema del suelo. El suelo como un ser vivo también. ¿Ok? La salinidad, o sea, las concentraciones principalmente de sodio, de cloro, de calcio, de magnesio, va a interferir en la evapotranspiración. La profundidad que tiene ese suelo, si nosotros tenemos a 10 centímetros ya la roca madre, la evapotranspiración va a ser diferente a que si tenemos un suelo de 2 metros de profundidad. La fertilidad natural del suelo, los niveles de nitrógeno, fósforo, potasio naturales que hay, eso van a interferir también en la evapotranspiración. Y la estratificación vendría a ser cómo están determinados los horizontes de ese suelo. ¿Ya? Si nosotros no tenemos un horizonte cero de buena materia orgánica, la evapotranspiración va a ser diferente. ¿Ok? Luego, ¿qué más interviene? El vegetal. Vamos a hablar, si hablamos de un cultivo de soja que va a estar en el campo 110 días hasta su cosecha, es muy diferente a que tengamos una variedad que va a estar 135 días. La evapotranspiración va a ser diferente. Esto está dado también por la especie. Eso que le decía es el ciclo del cultivo. La edad, normalmente la evapotranspiración es menor en los inicios del cultivo, de acuerdo a la especie, y es mayor en el momento de llenado de granos y vuelve a caer de nuevo cuando está en senescencia. Y otra cuestión, las características morfológicas de los estomas. O sea, nosotros tenemos, de acuerdo a la especie, es muy diferente un aloe vera que un cultivo de soja. El aloe vera va a tener un manejo de estomas muy diferente a lo que es un cultivo de soja. Y otra vez, los climáticos, que nosotros empezamos con los climáticos en la clase pasada. ¿Sí? Muy diferente hablar de Arroyo Poná cerca de Encarnación que de hablar Choré en San Pedro. La humedad relativa es diferente, la precipitación es diferente, el tipo de suelo, la textura es diferente, el viento es diferente, la altitud es diferente, la radiación solar también es diferente. Entonces, fíjense todo lo que entra a tallar para determinar uno solo de los factores, que es la evapotranspiración. Y esta
es también uno solo de los factores para determinar el agua almacenada en el perfil del suelo. ¿Ok? Bueno, la necesidad de agua tenemos que determinar por tipo de planta y por región. Es lo que nos muestra este gráfico. Analizar la planta de forma particular con los promedios históricos de lluvia, con los promedios históricos de temperatura. Hoy prácticamente la heliofanía, podemos tener la medición. Ahora está funcionando perfectamente el laboratorio meteorológico de la FIA-UNE ahí en Mingaguazú. Son datos que se pueden solicitar. Ustedes ahora cuando hagan sus tesis, ustedes tienen ahí cercano en Itaquirí la de la Itaipú, que también mide todos estos factores: precipitación, viento, humedad, radiación, temperatura. Y esto asociado a algunas indicaciones que yo les voy a dar con relación a coeficiente de cultivo. Gente, ustedes van a tener la posibilidad de orientar a cualquier agricultor que quiera instalar un sistema de riego. Es cuestión de ir acoplando esto a herramientas informáticas, software. Nosotros vamos a ver algunos software que dan un indicativo de cómo, de qué lámina de riego utilizar de acuerdo a los promedios históricos de lluvia y de precipitación y el coeficiente del cultivo. Y otro punto para cerrar en la parte de balance hídrico es la infiltración. El desplazamiento vertical descendiente del agua a través del perfil del suelo. Y esto va a estar determinado por la textura, por la estructura, por la materia orgánica, por la cobertura de suelo. ¿Ya? Como dice aquí, va en relación a las propiedades del suelo como ser textura y porosidad. ¿Ok? Entonces, un tema que quizás no, vamos a decir, es para hacer una analogía, ya que veníamos hablando de la dificultad de oxígeno. Un problema que cada vez está aumentando en Paraguay es la compactación de los suelos. La compactación de los suelos pueden ser por efectos antropogénicos, que son por las maquinarias agrícolas, y pueden ser también por las lluvias. Suelos descubiertos sin cobertura vegetal terminan con los años, y de acuerdo a la intensidad y el tamaño de gota y el peso de estas gotas, terminan siendo una causa de compactación. ¿Y qué básicamente tenemos de problema cuando tenemos compactación? Justamente eso, la falta de oxígeno en el suelo. ¿Ya? No es netamente falta de agua, porque esa agua que viene por la precipitación natural o por el riego instalado en un módulo de riego, finalmente si tenemos compactación, tenemos menos porosidad y tenemos menos posibilidad de que haya escorrentía subsuperficial, que es básica en los cultivos anuales, porque como máximo tenemos exploración de 80 centímetros a 1 metro de suelo en la soja. En el maíz tenemos menos, en el trigo tenemos menos, está en el perfil de los 30 centímetros, de 0 a 30 deberíamos tener agua, ¿verdad? Y agua de buena calidad. Y si ahí tenemos compactación, ahí empezamos a tener una serie de problemas, principalmente la falta de oxígeno en el suelo. O sea que todo esto que estamos viendo termina siendo una asociación de factores químicos, ¿sí? Físicos, biológicos. ¿Ok?
cuando hablamos de factores físicos, entramos en temperatura, entramos en viento, entramos en presión atmosférica, entramos en presión de vapor. Y ahí vemos las fases de cambio de energía del agua, de pasar del estado líquido al estado gaseoso, del estado gaseoso al líquido de nuevo, y en algunos casos, como tuvimos hace unos días, automáticamente el estado gaseoso al líquido y después pasa al sólido en forma de granizo. Todas esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos instalar o analizar una posibilidad de un sistema de riego en un determinado cultivo. Muy bien, gente. Veo que aquí tenemos un minuto. Por ahí si tenemos alguna pregunta específica, dejo la palabra con ustedes. De mi parte no, profe. De mi parte tampoco, profe, por el momento. Súper clara tu clase, profe. Bueno. Ok. A ver un poco. Blas, Alexis, Adriana, Gustavo, Lidio y Arnaldo son los que están. Y hay uno que no identifico, Héctor. Sí, César profe, Martínez. presente. Perfecto. Muy bien, entonces podemos considerar cerrada la clase de hoy, y yo les voy a dejar en la plataforma una pequeña tarea que va a ser la forma de nosotros demostrar la presencia en clase. Estimo que eso yo les comenté en la clase pasada, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Una pregunta simple que con el correr de las clases va a ser un poco más complicada.